le quise poner La vida avanza. Amén. La vida avanza. Así que vamos a dar gracias a Dios. Ahí está mi buen amigo, mi buen Benito. Un abrazo. Salúdame a Magda y salúdame a la familia, a los muchachos. Un abrazo a todos. Se les ama. Amén. Y bueno, vamos a dar gracias a papá e iniciamos, ¿vale? Papá, muchas gracias. Gracias por permitirnos una vez más estar en este tiempo de edificación. Gracias porque lo disfrutamos mucho. Disfrutamos tu palabra, disfrutamos tu verdad, disfrutamos la claridad con la que tu Espíritu Santo nos enseña. Y gracias porque siempre hay avances, siempre hay una palabra que edifica nuestra vida, una palabra que fortalece nuestra alma, pero sobre todo una palabra que trae avance de la vida de Cristo en nosotros. Gracias, porque tu vida nadie la puede detener, tu vida avanza, tu vida es imparable y esa vida la has depositado en nosotros. Muchas gracias, gracias. Te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén. Perfecto, ya estamos listos. Así que bueno, si tienes a tu familia ahí cercana, pues invítala, diles ven, acompáñame, vamos a sentarnos estos momentos y vamos a empezar y vamos a tratar de aprovechar nuestros 50 minutos que nos quedan. Eso digo yo. ¿Vale? Ok, vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 6, del 1 al 3. Amén. Hebreos 6, del 1 al 3. Y vamos a continuar en lo que el Señor le está enseñando a esta iglesia, de que no se quede en el mismo lugar, sino que avance, que no se detenga. Y les va a hacer un recordatorio y de nuevo vamos a encontrar otra exhortación muy importante, una exhortación probablemente un poco más fuerte que la anterior, pero son válidas. Hemos dicho que desgraciadamente incluso las exhortaciones terminan siendo muy desgastadas en nuestra mente por causa de nuestro paso por el sistema religioso, en donde todo era regaño, ¿verdad? Todo era exhortación, desde el principio hasta el final. Y parecía que solo operábamos bajo la amenaza y solo avanzábamos en base a que nos empujaran y nos amenazaran o nos metieran miedo o X, ¿no? Pero es válida cuando viene en la línea del propósito. Es válida en el sentido de que todo el Señor nos lo ha dado. Todo nos lo dio. Amén. Somos privilegiados. Esa es una realidad y esto es algo que nos deja ver la palabra aquí en Hebreos capítulo 6. ¿Ok? Vamos a empezar por segmentos. Vamos a leer Hebreos 6 del 1 al 3 y allí arrancamos. Dice la palabra de Dios, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, me gusta esta declaración del versículo 3, dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios quiere que tú avances? ¿Tú crees que el anhelo de Dios es que tú avances y vayas a la madurez? Yo creo que definitivamente sí. El interés del Padre es el avance de sus hijos y es por eso que ese es el sentido de lo que hoy quiero compartir. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos claramente al escritor de Hebreos que está animando a la iglesia a progresar. Escribe allí, el progreso es necesario. Avanzar hacia la perfección es necesario. Y aquí hay una gran verdad. Amén. Pon allí, avanzar a la perfección
avanzar al perfeccionamiento del alma es indispensable. Es indispensable. No es negociable el avance en el perfeccionamiento. Y ahorita vamos a ver algunas razones que nos deja ver la palabra del por qué. ¿Por qué no nos debiéramos de quedar estacionados en una misma condición? Entonces, no, escribe allí, no es bueno, cada estación tiene un tiempo, amén. Cada estación tiene un tiempo. Nosotros lo vemos en nuestra vida cotidiana, en la naturaleza, vemos que por lo menos al año, climatológicamente, tenemos 4 estaciones, ¿no? No sé si se diga así, pero bueno, tenemos 4 estaciones y cada una tiene su tiempo, ¿ok? Entonces, no te puedes, escribe esto, no te puedes quedar en el principio todo el tiempo. Que esto fue lo que encontró el autor de esta carta con los destinatarios. ¿Qué encontró? Que se estaban quedando en el principio, que se estaban quedando en el inicio y que ya estaban mucho tiempo allí. Ya tenían bastante tiempo en el principio y entonces ahora los anima a que no se queden en el principio, sino que se den cuenta que la vida que portan, la vida que portamos, es una vida que tiene destino, escribe, tiene un destino. Esta vida que tú tienes dentro tiene un propósito, amén. Tiene propósito, tiene un destino. Esta vida que tienes tú dentro tiene una naturaleza de avance. Eso es natural en la vida de Cristo que está en nosotros, ¿ok? Probablemente no sea natural en las dinámicas del alma. El alma es la que muchas veces se estaciona y es la que no quiere avanzar. Yo tiene un tiempo, aunque lo he dejado por lapsos, pero tiene un tiempo que salgo a correr y doy me tomo mis jornadas para tratar de ejercitarme y envejecer dignamente. Entonces, ¿saben qué me he dado cuenta? Y los que hacen ejercicio sabrán a lo que me refiero. Me he dado cuenta que el problema no es hacer ejercicio, sino que el principal problema, más que el cuerpo que lo tengas, no sé, cansado, o tu peso, que estés un poquito excedido de peso, el problema no es tanto eso, el problema es la mente. O sea, la mente todo el tiempo la mente te está jugando en contra. Todo el tiempo la mente no quiere romper la comodidad, no quiere, te manda mensajes de que estás muy cansado, te manda mensajes de que, híjole, ya acabas de empezar y ya viste, ya te cansaste, y si mejor te detienes, y si mejor solamente caminas, ¿qué necesidad hay de correr? Híjole, ¿cuántos kilómetros tocan hoy? ¿No se te hacen que son muchos? ¿Por qué no lo reduces? ¿Por qué? ¿Para qué tanto? Porque no es necesario. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de levantarme, me levanto a correr todos los días a las 6 de la mañana. Entonces ahorita ya está oscuro por el horario y porque va cambiando conforme a la estación. Nuestro sol no sale siempre a la misma hora. Entonces ahorita yo ya salgo y está oscuro. Entonces, ¿te imaginas? O sea, el primer mensaje que me manda mi mente es, pues, ¿por qué no te quedas? Quédate otro rato a dormir y bueno, si ya no pudiste ir hoy a correr, pues bueno, vas otro día, no pasa nada, no te va a suceder nada y todo eso. Todo eso nos lo manda nuestra alma. O sea, claro, en el departamento gobernante de nuestra mente, todo eso nos lo manda. Y ya que saliste a correr, sigues en la lucha. Sigues en la lucha y estás empezando y sigues batallando. La mente te sigue mandando mensajes de ya, qué cansancio. Oh, mira, no llevas ni siquiera 1 kilómetro y ya estás sacando la lengua y sacando todo. Pero cuando tú te sobrepones a esa contrariedad de la mente, cuando tú no haces caso a lo que el alma te está indicando, te empiezas a dar cuenta que tu cuerpo lo puede hacer, que tu cuerpo tiene la fortaleza, que tu cuerpo tiene la resistencia, y te das cuenta que tú eres fuerte y puedes correr eso
que te propusiste y de hecho puedes correr más. Entonces, el más grande problema que en la vida vamos a tener, escríbelo allí, realmente está en el alma. Ese es realmente el más grande opositor. Entonces, aquí el Señor nos exhorta, nos exhorta a que no caigamos en ese engaño de detenernos, sino al contrario, nos levantemos y vayamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque el destino aquí en la tierra, escribe allí, para tu vida y para la mía, lo vuelvo a repetir, el destino aquí en la tierra para tu vida y para la mía es la madurez. Amén. Es la madurez. El destino de tu vida y la mía es madurez. O sea, cuando dice el escritor de Hebreos, cuando usa la palabra perfeccionar, vayamos a la perfección, cuando dice vamos adelante a la perfección, la palabra que usa es teleiotes. Teleiotes. Esta palabra no necesariamente significa que vayas al conocimiento completo. No está hablando de que vayas a tener el conocimiento completo y total. Porque conocimiento completo de Dios, de hecho, no lo tendremos aquí. El Señor Jesús, de hecho, definió conocimiento de Dios es igual a vida eterna. O sea, si se va a conocer a Dios, requerimos eternidad. Entonces, obviamente, aquí en la tierra alcanzaremos niveles de conocimiento, pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que a llevar la vida a una mayoría de edad. Escribe allí, es caminar a la mayoría de edad. En otras palabras, caminar a la madurez. ¿Ya vieron? Perfeccionamiento, entonces, es sinónimo de madurez. Y este perfeccionamiento, escribe allí, es de dos vías. Es indispensable que este perfeccionamiento sea en el alma, o sea, tu mente sea renovada, sea llevada a la madurez, y de esta manera, esta madurez se manifieste en la vida. Es que, o sea, en otras palabras, esta madurez se vea, sea una manifestación de vida. Amén. Entonces, la palabra que nos da el escritor aquí de Hebreos dice, les recomienda a ellos, les dice, por favor, dejen ya los rudimentos. Y eso me llamó mucho la atención. Probablemente aquí, lo digo sinceramente, algunos no estén de acuerdo conmigo. Está bien, pero yo quiero hoy decir algo más de esto. Porque en algún momento me encontré con algunas personas o alguna persona que se enfocaban en estos rudimentos de los que hoy voy a mencionar y que prácticamente esos rudimentos los tomaron como esta es la doctrina fundamental de la Iglesia de Cristo. Yo hoy voy a proponer otra manera de verlo por lo que se lee y por lo que se entiende en el contexto y sobre todo por hacia dónde los quiere llevar el apóstol, el escritor de esta carta. Amén. Entonces, cuando les dice, dejando ya los rudimentos, busqué qué significa la palabra rudimento aquí y me llamó la atención. La palabra rudimento es una palabra griega que es arques, que significa lo del principio, Entonces alguien dirá, bueno, pastor, lo del principio, siempre todo principio es importante, sí, pero aquí va el contexto. Cuando está hablándoles el escritor a ellos lo del principio, aunque la traducción no nos ayuda muy bien, la verdad no ayuda muy bien porque lo que dice aquí la traducción es, y déjenme ir allá, vamos a Hebreos 6, versículo 1, déjenme ir, porque yo lo tenía aquí en mis notas, pero quiero ir a la Biblia, pues directamente. Y entonces dice Hebreos 6, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, así, fíjese, los rudimentos de la doctrina de Cristo, así no dice en el original. En el original dice, por tanto, dejando ya lo del principio, y después dice de Cristo, pero ese de también en el español se añade para entender
pero lo del principio de Cristo, o lo del principio Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ok, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir, escribe allí en tus notas, es que el arrepentimiento, escuchen, el arrepentimiento para estos hombres y mujeres que están escuchando, a quienes se les manda esta carta, que son personas mayormente judías, les dice el apóstol, miren, el arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, todas estas doctrinas ya eran conocidas, escuchen, ya eran conocidas, todas estas, el arrepentimiento, la fe en Dios. Fíjense, nada más voy a dar un detalle. La fe en Dios, voy a hacer una pregunta, ¿es correcto o no? Pues sí lo es. Por supuesto que existe la fe en Dios y tenemos fe en Dios. Fíjense, tenemos fe en Dios, pero voy a dar un pero. Pero el apóstol después dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, escuchen esto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe de Él, en la fe del Hijo de Dios. Entonces, una cosa es que tú tengas fe en Dios y otra cosa es que tú operes en la fe de Dios, que es Cristo, en la fe del Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, ya sabemos también a qué nos estamos refiriendo. Claro que para los judíos, ¿verdad? El arrepentimiento ya implicaba algunas otras obras que ellos tenían que manifestar. Pero bueno, así nosotros podemos entonces entender que el escritor de Hebreos, escuchen esto, no podía ir o no podría avanzar a la madurez si ellos no entendían, escuchen, que había más, que había algo más de lo que ellos hasta ahí habían entendido. En otras palabras, todas estas doctrinas, por estacionarse allí, ellos estaban estorbando para una nueva luz en Cristo Jesús. Repito, todas estas doctrinas estaban estorbando para la nueva luz en Cristo Jesús. Mientras ellos se quedaron allí, no podrían ver. Si ellos se quedaban allí, iba a suceder algo. Escuchen, aunque conocieran el arrepentimiento, aunque tuvieran fe en Dios, aunque entendieran la doctrina de los bautismos, ¿no? O los lavamientos, aunque entendieran la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, ellos no podrían ver la plenitud de Cristo, ni tampoco iban a poder participar de la obra perfeccionadora. Ya que, ¿qué? Escribe esto, todas esas doctrinas, de hecho, vuelvo a decirlo, como de hecho los propios judíos ya creían en eso, entonces fíjense que lo que me da la impresión aquí es que el escritor de Hebreos se dio cuenta que no había mucha diferencia entre la fe judía y la fe de estos cristianos, pero esto ya estaba obstruyendo en el avance del perfeccionamiento de la vida de Cristo en ellos, porque incluso, como dije ahorita acerca de la fe, todas estas doctrinas iban a ser redefinidas en Cristo Jesús. Lo vuelvo a repetir, todas estas doctrinas iban a ser redefinidas en Cristo. Entonces lo que está diciendo el escritor de Hebreos es, vamos adelante, vayamos a la perfección. Y esto lo vamos a hacer, dice, si Dios lo permite. Debemos ir a la perfección. Por eso sucede, a mí me ha sucedido, que hay gente que dice, pastor, vámonos a los rudimentos, ¿no? Vamos al avance. Eso es lo fundamental. No, es que tenemos que comprender que de hecho, arrepentimiento, fe en Dios, oigan, no quiero meterme en todo eso, pero doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno,
para ser entendido, solo puede ser entendido a través de los ojos o a través del entendimiento de Cristo. Solo a través del entendimiento de la vida de Cristo nosotros podemos entender correctamente eso, ¿ok? Entonces, es bien importante que nosotros podamos entenderlo, porque si queremos ir a la perfección, fíjense, si queremos ir a la perfección, tenemos nosotros que movernos, o sea, tenemos que dar, como se dice, tenemos que tomar la decisión de caminar hacia adelante, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Pues escribe esto, porque el no avanzar, te deja en un lugar muy arriesgado. El no avance te deja en un lugar muy arriesgado. ¿Por qué? Porque te pone en la condición perfecta para el retroceso. En otras palabras, ¿qué más? Fíjense, ¿por qué digo para el retroceso? Porque miren, vamos a leer lo que sigue después de esto que acabamos hasta el versículo 3. Vamos al versículo 4. Vean la manera en que el escritor de Hebreos les trae una exhortación a ellos. Es bien interesante. Escuchen, dice, versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Increíble lo que dice. De hecho, esto tiene que ser entendido correctamente. ¿Por qué? Porque muchas veces esto también se usa como ya ves, si te caes o si fallas o si pecas, mira lo que puede suceder. Mira que puede suceder de que no haya opción para ti de arrepentimientos. Interesante. Pero miren, veamos qué es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Bueno, el escritor de Hebreos está diciendo, en otras palabras, fíjense, en otras palabras, dice el escritor de Hebreos, ¿ya vieron cómo él está viéndolo desde una perspectiva más avanzada? El escritor de Hebreos les dice, ¿qué más puede hacer Dios cuando ya ha hecho todo? Ajá, ¿qué más puede hacer Dios cuando ya lo ha hecho todo? ¿Qué hizo el Señor? Fíjense, nos iluminó, pongan allí, fíjense ya la condición. Por eso les dice el escritor de Hebreos, les dice, por favor, ya salgan de esa estación primaria. Ya salgan de allí porque parece que ya se les olvidó que recuerden, fueron iluminados, número 1. Ya gustaron del don celestial. ¿Quién es el don celestial? El don celestial es Cristo, amén. El don celestial es ¿quién? Es Cristo. Es Cristo. Luego dice, además de que participan del Espíritu, fíjense ya lo que hizo. Nos iluminó. Impartió la vida de Cristo en nosotros. Participamos del Espíritu. Y dice, y gustan de la buena palabra de Dios. ¿Ven qué maravilloso? Gustan de la buena palabra de Dios y del poder de Dios. Entonces, si se dan cuenta, parece que el escritor lo que está diciendo es ustedes, por quedarse en esa condición, hoy vemos todos los alegatos que hay por muchas cosas, ¿no? Ya preguntan, oigan, ¿creen en los bautizos o no creen en los bautizos? Oigan, ¿por qué ustedes ya no ponen las manos con la gente? Y oigan, ¿y por qué una iglesia que no habla de arrepentimiento no es una iglesia verdaderamente cristiana? Es una iglesia que se ha desviado. Hoy hay una tendencia interesante, hay una tendencia muy parecida a lo que hizo la contrarreforma contra la reforma. O sea, me parece que hay una intención fíjense, hay una intención de regresar ni siquiera a la base, porque el fundamento es Cristo. Amén. Pon ahí en tus notas, no lo olvides. El fundamento es Cristo. El fundamento no son doctrinas.
De allí los está tratando de sacar el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos los está tratando de sacar de doctrinas y los está introduciendo a Cristo. Repito, el fundamento no son doctrinas, el fundamento es Cristo. Él es la roca y en Él solamente y solamente en Él es que seremos edificados correctamente y es que avanzaremos a la madurez en el perfeccionamiento de la vida de Cristo en nuestra alma. Amén. Entonces, por eso el escritor de Hebreos les dice, oye, fuiste iluminado en la verdad. Ahora tienes luz de la realidad. Además estás probando la vida del Hijo de Dios, que es el don celestial. Y ahí participas ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Eres templo del Espíritu. Y además gustas de la buena palabra del Evangelio de Dios y del poder de Dios. O sea, el poder, como decía el apóstol Pablo, el poder de Dios que opera en nosotros. El poder, la supereminente grandeza de su poder. ¡Wow! Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo, una de las cosas que hace como estrategia para que no retrocedan, y un buen consejo sería para cualquier persona, si aquí alguien nos acompaña que está siendo tentado a retroceder y a regresar, hey, espera, recuerda todo lo que ya te ha sido dado. Recuerda cómo ahora vives, cómo eres un espíritu vivificado y que el Señor ha iluminado para ver la realidad de Cristo. Recuerda que tienes a nuestro Señor Jesucristo dentro y que ahora eres tú, templo del Espíritu Santo. Recuerda también que además la misma palabra está ahora dentro de ti, esta palabra maravillosa, eterna y poderosa, que es el mismo verbo, el verbo de vida está dentro de nosotros. Amén. Todo eso el Señor ha puesto delante de ti. Ha puesto delante de ti su poder y su palabra. El Señor nos ha dado todo. Entonces, aquí dice, hey, no regresen, observen, hey, ya les dio el Señor todo lo que necesitan. ¿Qué más puede hacer el Señor? ¿Qué más puede hacer cuando ya ha hecho todo? Amén, el Señor ya lo ha hecho todo. ¿Qué es lo que pasa? También nos deja ver consecuencias de retroceder. Y yo aquí por eso digo, hay que entenderlo bien, porque no los está condenando. Pongan allí, el escritor de Hebreos no está condenando a los que están escuchando. Entonces, ¿para quién es esa carta? Es para la iglesia de Cristo. O sea, cualquier edificador ama al Señor y ama a su casa, que es la iglesia, no la condena, no la está condenando. Los está trayendo a conciencia, les está abriendo los ojos y está recordando algunas cosas que ellos, repito, no sé si han olvidado o no han arribado porque se enredaron en doctrinas. Y ni siquiera son, repito, doctrinas básicas, sino son las mismas cosas que ellos venían creyendo de su religión, ¿ok? Entonces, número 1, habla del arrepentimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se retrocede? Escribe allí, número 1, se afecta, ¿verdad? Por eso dice que algunos no alcanzan, como que no alcanzan la restauración o no alcanzan el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se cauteriza la conciencia. Nada más, si tú gustas, para que lo conozcas, porque incluso el mismo escritor de Hebreos más adelante dice, bueno, este no es el caso de ustedes, pero es bueno saberlo, ¿no? Se afecta la conciencia, se cauteriza la conciencia. Número 2, también deja ver que cuando se retrocede, se puede llegar al grado de dudar verdaderamente si se es perdonado. En otras palabras, ahí en la conciencia de la persona es afectado el entendimiento del sacrificio de Cristo. Es maravilloso porque cuando tú estás creciendo en Cristo y siendo edificado, de hecho te vas dando cuenta y vas teniendo más conciencia y vas viendo más claramente cómo un solo sacrificio, o sea, el solo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos ha perfeccionado, y te das cuenta de que verdaderamente no solo hemos sido perdonados, sino que ahora vivimos en perfección y en justicia
porque hemos sido engendrados, pues, hemos nacido de Él. ¿Se dan cuenta? Pero una persona cuando retrocede, entonces es peligrosísimo, ya lo dije. ¿Por qué? Porque en su conciencia puede haber un efecto de que, claro, en ese retroceder y en esa caída y en ese, voy a llamarle así, en ese nivel tan pequeño de vida, en donde todavía se batalla con aspectos que tienen que ver con pecado y todas esas cosas. Entonces, allí hay una afectación de conciencia, pero también aquí dice el escritor de Hebreos que se puede llegar a dudar si verdaderamente se ha perdonado. Y número 3, porque dicen volver a sacrificar, o algo así dice, dice, recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. O sea, en otras palabras, lo que él está diciendo, lo voy a decir en español, retroceder, escriban allí, retroceder no manifiesta la plenitud de Cristo. De hecho, retroceder, miren, pensemos en esto. ¿Para qué nos salvó el Señor? Lo hemos dicho muchas veces acá y me parece que es un muy buen avance entender esto. El Señor nos salvó en razón de que Él quiere manifestarse. Él quiere manifestarse en la tierra y que todo sea lleno de Cristo. Y también hemos enseñado y hemos aprendido que la única manera que el mundo va a ver a Cristo va a ser a través de la manifestación de ese Cristo que está en nosotros. Pero retroceder es exponerlo, dice aquí el escritor de Hebreos, al vituperio. ¿Qué quiere decir? Que en vez de que se manifieste la plenitud de Cristo, lo que el mundo ve en aquellos que retroceden es una distorsión. Y creo que todos hemos visto esa parte, esa distorsión, dicho de otra manera, ¿no? Como se dice comúnmente, que es, y si es cristiano, ¿por qué es así, no? Oye, y si es cristiano, ¿por qué actúa así? Oye, y si es cristiano, así se dice, ¿no? Pero prácticamente lo que el mundo está diciendo es, yo no estoy viendo la vida de Cristo, o sea, yo no estoy viendo una vida mayor, yo lo que estoy viendo es, no sé, una persona a lo mejor que es religiosa, que lo único que me enseña es una religión. O ya ni siquiera eso, ¿no? Al contrario, es más, a lo mejor hasta menos de eso, ya lo único que veo es una persona común, pero no veo a Cristo. Entonces, el escritor de Hebreos dice, esta es la condición cuando se retrocede. Pero vamos al versículo 9 ahora. Hebreos 6, versículo 9. Entonces dice, ahí entonces les da una sobadita, ¿verdad? Les da una sobadita muy interesante. Y les dice, pero en cuanto a vosotros, escuchen esto, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Fíjense, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Ahí pudiéramos también poner de cosas mayores. ¿Ya vieron lo que está diciendo? O sea, lo que está diciendo es, hey, si no se mueven, ya dijimos algunos aspectos, si no avanzan, no se van a dar cuenta que hay cosas mayores que eso. Número 1, número 2, si no avanzan, el no avance los deja en una condición vulnerable y de hecho pueden hasta retroceder. Y fíjense, ¿todo por qué? Porque no se avanza y no se prueban cosas mayores. Yo te voy a decir una cosa, escribe esto. Hay más niveles de salvación. Hay más niveles de salvación de lo que tú y yo conocemos. Hay más evangelio del que tú y yo conocemos. El evangelio no se ha terminado de entender, quiero decírtelo, porque el evangelio es eterno. El evangelio no es un libro que se lee y se aprende y se estudia.
El Evangelio es una vida que se porta. El Evangelio es Cristo mismo, y ese Evangelio Cristo en nosotros no lo podemos conocer con un curso, no lo podemos conocer con una predicación o enseñanza. Es un misterio eterno impartido a nuestra vida y que solo se puede comprender y disfrutar si dejamos precisamente que sea vida en nosotros. Y obvio, como es vida, esa vida que hace, esa vida avanza. Hay más evangelio de lo que conoces, hay más niveles de salvación, hay más de la experiencia inicial que tuviste del evangelio. Repito, hay más de la experiencia inicial que tuviste del evangelio. De hecho, cuando uno se conforma con la experiencia inicial y uno no la suelta y la abraza como el todo, vuelvo a lo mismo. Eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces, se abraza como el todo y se deja de experimentar toda la riqueza y la profundidad y la gloria y la vida de Cristo que está en nosotros. Entonces, es tiempo de levantarnos, familia. Es tiempo de no detenernos. Hay más, hay muchísimo más. ¿Por qué? Porque cuando no avanzamos, hay otro riesgo. Cuando no se avanza, escribe, se duerme. Cuando no se avanza, se queda estático y se duerme. Y cuando una persona no avanza, se queda estática y se duerme, ¿qué es estar dormido? Escribe allí, estar dormido es aceptar lo que la tierra me propone, lo que el sistema de este mundo me propone. Repito, estar dormido es acepto lo que la tierra me propone, lo que el sistema de este mundo me propone, y eso trae una consecuencia terrible. ¿La consecuencia cuál es? El mundo ya no te identifica, ya no identifica al Cristo que te habita. En otras palabras, y aunque tengas a Cristo en tu corazón, eres o pareces que estás en el mismo nivel que el mundo, que el sistema de este mundo. Amén. Pero vamos a leer en este versículo 9 al 12 en NTV. Amén. Versículo 9 al versículo 12. Vean cómo lo dice en versión NTV. Dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. ¿Ya vieron? Ya les da una sobada, les dice, ¿se espantaron? Lo que les está diciendo es que eso es lo que sucede cuando alguien retrocede. Pero, aunque les hemos hablado de este modo, no los estoy asustando, solo los estoy informando, porque no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos, dice, de que ustedes están destinados para cosas mejores. Amén. Están destinados para cosas mejores. Okay. Me encantaría que pusieras ahí en tus notas. Y aunque no estamos animando como vienen cosas mejores, vienen cosas mayores, estamos hablando no de que vienen. Estamos hablando de arribar a otros niveles de entendimiento, arribar a otros niveles de salvación, porque tenemos una salvación muy grande. Pon allí, tenemos una salvación muy grande. Estamos queriendo arribar a esos niveles. ¿Por qué? Porque esos niveles traen mayor nivel de madurez, pero también traen mayor nivel de gestión personal de la herencia de Cristo que tenemos, y también trae mayores niveles de disfrute y de satisfacción. Amén. Entonces, él dice, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales, fíjense qué maravilloso, vienen con la salvación. Las cuales vienen con la salvación, pero si tu conocimiento y el mío, si nuestro conocimiento de la salvación es pequeño, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos nosotros a tener una vida muy limitada. Va a ser como si le pusiéramos a la vida poderosa de Dios y abundante que tenemos una camisa de fuerza y que no la dejemos avanzar. Es bien importante esto que estamos hablando, porque ya, vuelvo a decirlo, familia, amigos, ya nos ha dado todo el Señor. No nos falta nada. Claro, alguien dirá,
pero pastor, yo siento como que me falta mucho. No, lo que te falta es conocer. Y allí sí puedes tomar muchas decisiones, buenas decisiones. Y creo que es un buen tiempo. Es un tiempo de tomar decisiones. Es un tiempo, de hecho, yo creo, de urgencia. No una urgencia desesperada, porque Dios no está desesperado. Pero lo que sí está sucediendo es de que tenemos una vida cronológica, que cada día, minuto a minuto, segundo a segundo, se nos va terminando. Y Dios nos la dio con un propósito. Y el propósito, ya lo dije, es que participemos de su intención, de esa intención divina de manifestarlo aquí en la tierra. Muchas veces, por negligencia nuestra y por no entender, entonces no participamos de ese propósito. Pero tú hoy puedes tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, papá? Quiero participar. Anhelo que me reveles tu propósito. Quiero entender tu voluntad. Quiero ser alguien que en la tierra no sea igual a la tierra, sino que alguien en la tierra sea visto como ¿qué? Como una puerta del cielo, como aunque ellos no lo ven así, ni lo dicen así, pero como un representante del reino de Dios, alguien que no opera en este mismo sistema, sino que opera desde las alturas, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces aquí el escritor, fíjense qué padre, versículo 9 les dice, ustedes están destinados para cosas mejores. Si está alguien ahí a tu lado, dile, caray, hay cosas mejores esperando. Amén. Gracias. Hola, Viole, ¿cómo estás? Violeta Brenes, un abrazo enorme a Violeta. ¿Cómo la queremos? ¿Cómo te queremos, Viole? Dios es eterno, pero la vida terrenal es finita. Necesitamos nosotros urgencia. Exacto. Es que es eso. Es una urgencia que solamente la vas a percibir del Espíritu. Porque no es una urgencia, vuelvo a decirlo, de un pastor que te obligue. No, cuando te conectas a lo eterno y creces en ello, te das cuenta. Qué poquito tiempo tenemos. Hay algo que yo he pensado y digo, lo platicaba hace un rato con mi hijo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué tenemos más que hacer? Que Dios nos ayude para entender qué más tenemos que hacer para dejarle a la siguiente generación, caray, oigan, un entendimiento mejor del Evangelio. ¿Ya vieron acá? ¿Qué hubiera pasado si este escritor, este apóstol, no remueve a esa iglesia? ¿Qué hubiera pasado? Ellos se quedan enredados en doctrinas, y la siguiente generación no tiene un avance de la realidad de Cristo. Nosotros tenemos poco tiempo. Y la siguiente generación, yo creo que tú y yo no queremos dejarles los mismos problemas que nosotros hemos tenido. No queremos dejarles ni siquiera el mismo entendimiento. No queremos que tengan el mismo entendimiento que nosotros, con el cual batallamos. ¿Por qué? Porque queremos que ellos vayan a otro nivel. Que nuestro 100%, ¿verdad? Nuestro máximo sea su plataforma. Pero que nuestro máximo no sea lo básico. Que nuestro máximo sea una medida de la vida de Cristo manifestada en nosotros. Que nuestro máximo sea una medida de evangelio leído a través de nuestra vida. Que ellos puedan decir, yo vi en ellos a Cristo y también ellos me mostraron el evangelio, pero no con doctrina solamente, sino me lo mostraron con su vida. Su vida fue una doctrina que yo pude ver en tiempo real. La iglesia primitiva seguía la doctrina de los apóstoles, pero la doctrina de los apóstoles no era un manual. La doctrina de los apóstoles era la vida que los apóstoles portaban y que ellos veían y que ellos imitaban o seguían. Y que eso era como una llanza, como un camino hacia donde ellos caminaban. Y vean qué hermoso ahora los anima el apóstol a esta iglesia. Vean el versículo 10, lo estoy leyendo en NTV. Dice, así es Araceli. Araceli dice, una medida más de Cristo en nuestra alma. Dice el versículo 10, pues Dios no es injusto. Qué maravilloso, Dios no es injusto. Mira, si avanzamos, si seguimos adelante, si somos perseverantes,
ve lo que dice, hey, nos anima el Señor, hey, a lo mejor los hombres no nos lo reconozcan, ¿vale? Hay que estar vacunados con eso. Ah, es que no me lo reconocieron, tanto que hice, me abandonaron. Ya sabemos toda esa lloradera y que a lo mejor nosotros también participamos de ella. Pero bueno, vamos madurando. Qué importante es entender que Dios no es injusto. ¿Qué significa? ¿Que hay injusticia? Sí. ¿Dónde? ¿En la tierra hay injusticia, pastor? Sí. ¿Hay personas que son injustas contigo y conmigo? Sí, pero Dios no es injusto. Amén. Dios no es injusto. Fíjense lo que dice, Dios no es injusto. Él, Dios, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Versículo 11. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. Qué maravilloso lo dice, ¿no? Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás. Creo que en la versión 60 dice el 11. También me gusta cómo dice, pero deseamos que cada uno de vosotros, fíjense, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Eso me encanta. Lo que está diciendo es, venga, si estás animado, esto no es de que, es tu primer amor, es que empezaste con ganas, pero te fuiste desinflando. Es que a lo mejor te fuiste desinflando, vuelvo a decirlo, porque te enredaste en lo que no es fundamental. Repito, el fundamento de la iglesia no son doctrinas. El fundamento de la iglesia no es el bautismo. El fundamento de la iglesia no es la imposición de manos. El fundamento de la iglesia no es el arrepentimiento de obras muertas. El fundamento de la iglesia no es la fe en Dios. El fundamento de la iglesia es Cristo. Y claro, si no vamos, ¿verdad? Por mucho, fíjense, por mucho ánimo que tengamos y por muchas ganas, si no estamos siendo edificados correctamente, si no estamos siendo edificados en Cristo, eso se desinfla y por eso tenemos un montón de gente hermosa. Ni los dones, gracias Viole, ni los dones son el fundamento. El fundamento es Cristo. Entonces, por eso es lógico, escuchen, es lógico que después de 5 o de 10 años tengamos un gran segmento de cristianismo muy desangelado, muy cansado, muy agotado, hasta decepcionado. Es lógico, porque la vida no siguió el progreso de la vida, repito, porque su vida, de ellos, de nuestros hermanos, no sigue el progreso de la vida de Cristo, porque la vida de Cristo solo se desarrolla en nosotros a través de Cristo, de un entendimiento correcto de Cristo, que es nuestro fundamento. ¿Ya vieron? Entonces, es lógico que tengamos, así es, mucha gente desinflada, mucha gente desangelada, desanimada, decepcionada, que cuando desgraciadamente hablan, ¿no? Ya después algunos incluso salen, ¿no? Salen, ya no quieren congregarse porque se vició todo en la congregación donde estaban. ¿Cómo no se va a viciar? Fíjense, cualquier congregación, ¿cómo no se va a viciar? ¿Cómo no se va a dividir? ¿Cómo no te vas a fastidiar si Cristo no está creciendo en nuestras vidas? Si Cristo no crece en nuestras vidas, solo nos vamos a ver nuestras vidas. Sí, lo voy a decir de otra manera. Si Cristo no crece en nuestra vida, solamente tú vas a ver a Jorge y yo voy a ver a Juan, y entre Jorge y Juan seguro va a haber algún descontento, algún roce, nos vamos a molestar y probablemente, si los descontentos siguen, nos vamos a separar, porque ¿quién quiere permanecer en un lugar donde estás enojado con uno, donde estás descontento con otro, donde estás peleado con, y donde el mejor amigo ya no es tu mejor amigo? ¿Sí me explico? Pero si la vida de Cristo, escuchen, si lo que se desarrolla es Cristo, si la vida de Cristo se desarrolla, entonces yo puedo ver en Juan a Cristo. Juan puede ver en mí a Cristo. Entonces ya no ve a Jorge, sino ve a Cristo. Y eso nos puede permitir llegar a la meta hasta que todos lleguemos a la estatura, ¿verdad?
a la estatura. ¿De quién? ¿Ya vieron de quién? ¿De tu pastor? No, de Cristo, la estatura de Cristo, en sus diferentes gracias, en sus diferentes manifestaciones, con nuestras diferentes características. Entonces, interesante, dice, por eso dice el escritor, hey, venga, deseamos que cada uno de vosotros, versículo 11, muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, así como empezaron, así como tuvieron ganas, no se detengan. La vida del justo es una vida que va en aumento. Si has tenido, miren, si hoy tienes gozo, si hoy disfrutas al Señor, sigue avanzando, no te detengas. No es momento para descansar y decir, ya, suficiente. No te detengas, porque el siguiente nivel trae más gozo, trae más disfrute, trae más alegría, trae cosas que no esperas. O sea, el Señor de hecho te sorprende. ¡Wow! Es una vida. Es realmente la vida de Cristo, es la vida. Esa es la vida. Eso es mejor que cualquier satisfactorio natural, la vida de Cristo. Entonces dice el escritor de Hebreos, repito el 11 y termino con el 12. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, vean el versículo 12, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas. Dice el versículo 12 en versión 60, y con esto estoy terminando, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Ya vieron? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Es terrible, entonces, la falta de desarrollo en los hijos de Dios. El problema es que hoy muchas vidas se han estancado y se han detenido. Y eso nos ha ocasionado a todos. Mira, yo el otro día lo pensaba así. No sé si compartas esto mismo conmigo. Mi avance, no sé si estés de acuerdo, te beneficia a ti. Beneficia a mi familia, beneficia a los que me rodean. Pero mi no avance o incluso mi retroceso afecta a los demás. Creo que también una de las cosas que el Espíritu Santo quiere tratar con nosotros es el egoísmo. Es pensar que si avanzo por mí y yo soy el beneficiado. Y si no avanzo, solamente no avancé yo y bueno, a nadie afecto ni a nadie hago daño. No, la realidad es que el Señor, y nos lo muestra, porque en esta realidad, de hecho, una de las cosas que hace el Señor es renovar nuestra mente, sacarnos del egoísmo, del individualismo, para mostrarnos que hemos sido integrados a un cuerpo y que nuestro avance nutre el cuerpo, pero nuestro no avance también afecta muchas veces al cuerpo. Entonces, amigos, familia, atendamos lo que la palabra nos dice. Avancemos, tenemos una vida poderosa, la vida de Cristo, una vida que avanza. Esta vida que tú tienes vence al mundo, es una vida que ya lo venció al mundo. Pero, ¿estás de acuerdo que sabemos que Cristo venció al mundo? Pero no es lo mismo que Cristo haya vencido al mundo a que tú y yo experimentemos vencer el mundo. ¿Están de acuerdo? Gracias a Dios, por supuesto, que Cristo venció el mundo. Ya nos dio una muestra que Él venció al mundo. Pero Él no quiere quedarse con la victoria Él solo. Él quiere compartirnos esa victoria para que tú y yo probemos cómo esta vida vence al mundo. Avancemos. Hay mucho más de lo que crees saber del Evangelio. Hay mucho más de lo que creemos conocer de Dios. Hay mucho más de lo que tú crees haber experimentado de la vida de Cristo. Hay mucho más. Hay mucho más de las riquezas de la vida de Cristo
que tú y yo podemos probar. Hay mucho más deleite, hay mucho más disfrute. Claro, también hay pruebas mayores que enfrentaremos, pero como la vida de Cristo ha vencido el mundo, ha vencido todo el mundo. La semana pasada dije, nos debería de dar paz saber, lo vimos, el escritor de Hebreos lo viene enseñando. Nos debería de dar paz saber, escuchen esto, que nuestro Señor Jesucristo ya venció todo. La más fuerte o las más fuertes tentaciones que ni siquiera nosotros, algunas de ellas ni siquiera las vamos a padecer. Él ya padeció todas. Las más grandes pruebas, Él las padeció y Él venció. Y esa vida que vence la más grande prueba está en nosotros. No, eso debería de llenarnos de una confianza enorme, de una paz maravillosa. Dice Mirna, empecemos con vencer a nuestra alma. Cristo ya nos dio la victoria, sigamos avanzando. Así es, ya venció al mundo, ¿verdad? Me estoy yendo a vencer al mundo, pero hay que vencer los asuntos ahí en el alma. Primeramente, si esos asuntos del alma no se vencen, bueno, entonces seremos una presa fácil de lo que el mundo proponga. Pero, este no es su caso, diría. Voy a hablar en fe como este hombre que escribió esta carta pone allí. Pero creemos que esto se... Pero no creemos, dice, no creemos que esto se aplique a ustedes. O sea, dice, bueno, no es su caso de ustedes. Creemos, ¿verdad?, que tú eres una persona que avanza en el propósito del Padre, aprovechando todo lo que el Señor ya ha hecho y ha depositado en ti, y que no te permites detenerte, mucho menos retroceder. ¿Por qué? Porque lo que tienes es con un propósito, que la vida de Cristo llene toda la tierra. Amén. Perfecto, familia, pues hemos terminado.